distinguidos amigos, amigas, en nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este acto de la puesta en circulación de la obra Geografía Histórica Dominicana, de la autoría del distinguido académico, miembro de número y expresidente de la Academia Dominicana de la Historia, Dr. Frank Moya Pons. Saludamos a la mesa de honor integrada por el honorable presidente de la Academia, licenciado José Checheco, el licenciado Juan Daniel Valcárcel, vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia, el autor de la obra que se presenta esta noche, el doctor Frank Moya Pons, al distinguido periodista Fausto Rosario Adames, quien tiene a su cargo la presentación de esta obra. Asimismo, saludamos a los expresidentes de esta academia, académicos de número, correspondientes y colaboradores que nos acompañan esta noche, a los invitados especiales, profesores, amigos, amigas, que siempre se hacen presentes en las actividades de esta academia. A seguidas, llamamos al honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, don José Checheco, quien tiene a su cargo las palabras de salutación. Gracias y buenas noches. Una muy brevísimas palabras para expresar la complacencia de que el doctor Frank Moya Pons, una de las más altas representaciones de la historiografía viva dominicana, y él le desagrada que yo viva repitiendo como un papagayo que él es el decano de los miembros de número de esta institución. Tiene ya más de 46 años que ingresó a esta academia. Sí. Este libro, que se publica bajo el sello de la Librería La Trinitaria, que dirige nuestra amiga Virtudes Uribe, y con los auspicios de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, que dirige el académico, historiador y vicepresidente de la institución, Juan Daniel Valcárcel. Esa es la primera complacencia. La segunda es, aparte de contar con los distinguidos miembros y expresidente de la academia, como Bernardo Vega, miembro de número como García Arévalo, Wenceslao Vega, José Luis Sáez, nuestro secretario, contamos esta noche con, vamos a decir, con invitados especiales, porque no es común que estén aquí la doctora y distinguida historiadora española Consuelo Naranjo Orobio y su distinguido esposo, y el doctor gran caribeñista que dictó, hoy fue ¿quién? Ayer, una conferencia magistral dentro del programa de la Cátedra Frank Moya Pons sobre Historia del Caribe, el doctor Francisco Escarano y su distinguida esposa. Y como ustedes vinieron a escucharlos a ellos, les dejo y le agradecemos su presencia. Buenas noches. A continuación tendremos las palabras del reconocido periodista de larga data, Fausto Rosario Adames, es director del periódico Clave y mentor del actual periódico digital Acento, quien tiene a su cargo la presentación de la obra Geografía Histórica Dominicana. Señor Adames. Sí. Muchas gracias, buenas noches. Me toca esta presentación porque conocí a Zacarías Nieto en marzo del año 2006. Es el momento en el que surge el semanario Clave,
y tuve la oportunidad de aceptar y presentar una columna semanal de una página en el semanario de 64 páginas de Zacarías Nieto, un autor completamente desconocido, y escribiendo de un tema como la geografía, que tampoco tiene mucha popularidad en el ámbito periodístico de República Dominicana. Zacarías Nieto, de todos modos, fue un fenómeno periodístico importante que comenzó en el año 2006, como he dicho, con el nacimiento de Clave, y concluyó con el cierre de ese semanario en agosto del año 2010. Su modesta columna, titulada Geográfica, fue un caso inusual en la historia del periodismo, teniendo en cuenta que la geografía no gozaba en aquella época de gran interés entre los lectores, ni en los editores ni directores de medios de comunicación. Creo que todavía hoy son pocos los libros o las columnas periodísticas que tenemos dedicadas al tema geográfico. Fue más por contar con la pluma de Fran Moya Pons que por la temática geográfica que le dimos la bienvenida en este divertido empeño de lanzar una columna especializada en geografía firmada por Zacarías Nieto, un experto totalmente desconocido por el público dominicano. Eran muchas las reacciones que podrían desprenderse de este experimento, pero nos atrevimos y lanzamos al estrellato a Zacarías Nieto. No fueron pocos los que opinaron que aquella columna, que ocupaba una página completa cada semana, era demasiado ambiciosa para un semanario como el semanario Clave. Sin embargo, en la medida en que la columna fue revelando su estilo comprensible y sencillo, y fue abordando temas complejos, explicándolos con la naturalidad del sabio, las cosas fueron cambiando. Lenguaje moderado, conocimiento profundo, justo en sus apreciaciones, ecuanimidad y moderación fueron las características que los lectores apreciaron en esa columna geográfica. Quienes dudaban fueron cambiando su percepción de que este Zacarías Nieto y su columna de geografía dominicana traían cosas nuevas. El semanario Clave se distribuía gratuitamente todos los jueves y las ediciones se agotaban de inmediato. En los colegios privados la demanda del semanario era muy grande, muy fuerte, porque los maestros se fueron acostumbrando a asignar tareas académicas a los estudiantes utilizando este periódico y en particular la columna de Zacarías Nieto. Hubo casos de colegios privados que exhibían en sus murales las colecciones de las páginas de Clave en las que aparecía geográfica de Zacarías Nieto. La afición creció y los maestros comenzaron a demandar la presencia física del autor de la columna para que ofreciera charlas, que les visitara y les ofreciera explicaciones o conversaciones sobre asuntos geográficos que pocos demostraban tener tantos conocimientos como los tenía Zacarías Nieto. Zacarías combinaba con gran habilidad los asuntos geográficos con los históricos. Mostraba en sus artículos un gran conocimiento sobre las profundidades del mar, conocía los detalles de la depredación ecológica, hablaba de los caminos del oro y la ambición de los conquistadores españoles, y cuando hablaba de las carreteras y los caminos lo hacía con conocimiento que la gente quedaba definitivamente asombrada. Zacarías Nieto cobró tanta fama y fue tanto el interés que los correos electrónicos con mensajes, preguntas, propuestas, invitaciones no cesaban. Muchos llegaban directamente al correo electrónico de Zacarías Nieto y otros llegaban a la dirección del semanario.
Pero no eran solamente los lectores los que remitían sus comentarios. Había funcionarios del gobierno que querían conversar con Zacarías Nieto, o solicitaban una conferencia suya, o que participara con un texto en algún proyecto editorial. Me tocaba a mí recibir esas peticiones. Otras las respondía directamente Zacarías con mensajes cargados de bondad, de transparencia, de afecto, amor por el conocimiento y respeto por la otra opinión. Zacarías viajaba mucho y lo admitía en sus comunicaciones cotidianas. Se negaba a participar en todas las actividades porque siempre estaba de viaje. Aclaro que el equipo ejecutivo del semanario tampoco conocía a Zacarías Nieto. Lo apreciaban y ninguna otra persona, con excepción del director, lo conocía. Pero sí admiraban, por ejemplo, los correctores, la limpieza de los textos, la profundidad de sus conocimientos y la manera sencilla de explicar los asuntos más complejos. Como su relación vía correo era solo con la dirección, podía haber sospechado que aquel autor se estaba escondiendo con un seudónimo y, por supuesto, había gente que entendía que era un seudónimo, pero nadie se atrevió nunca a decirme que quién era o a preguntarme que quién era Zacarías Nieto. Zacarías Nieto respondía a los mensajes y solicitudes de información que le presentaban. Una de las respuestas provenía, por ejemplo, a un periodista del Listín Diario que le escribió a Zacarías Nieto. Se llama Rainer Maldonado, en julio del año 2009. Este le pedía una entrevista para hablar sobre si las torres que se construían en Santo Domingo estaban preparadas para soportar un terremoto. Miren la respuesta que le dio Zacarías Nieto. Señor Rainer Maldonado, mi respuesta a su pregunta es muy sencilla. Desde hace más de 50 años, la primera facultad de ingeniería del país, que fue la de la Autónoma de Santo Domingo, antes de ser autónoma, así como las otras facultades que siguieron a estas, han puesto mucho énfasis en la formación de profesionales con sólida formación en cálculos de resistencia y cálculos estructurales. Y de ahí que en más de medio siglo las construcciones dominicanas, torres y puentes particularmente, hayan resistido todos los terremotos que ha experimentado el país. Existe una clara conciencia sobre los ingenieros dominicanos de que vivimos en una zona sísmica y por ello sus cálculos siempre tienen en cuenta esa realidad. Además, las torres que se construyen en el país son siempre precedidas de estudios de suelo, algunos de ellos muy sofisticados, realizados por compañías muy especializadas y muy calificadas. Claro, siempre es posible que la mano de Dios disponga de un sismo de mayor intensidad de lo que podría resistir una construcción humana. Pero siendo racionales y basándonos en la experiencia de más de medio siglo, luce improbable que un temblor de tierra de unos 6 grados en la escala de Richter derrumbe alguna torre. Espero haberlo complacido. Muy atentamente, Zacarías Nieto. Esto es solo un ejemplo, y para que se entienda el tono pedagógico que Zacarías utilizaba, he colocado esta respuesta completa, pero también había otros. En una ocasión, semanas antes, el 17 de marzo del año 2009, yo como director le envié el mensaje siguiente a Zacarías Nieto. El secretario de Medio Ambiente quiere reunirse contigo. Ha insistido mucho en que quiere conocerte, quiere ofrecerte una cena, un desayuno, pero que quiere hablar contigo. Que tus artículos son los más interesantes de la prensa nacional. Designó al señor Mayo Rodríguez, su director de Relaciones Públicas, y a la señora Nelly Cedeño, su asistente, para conseguir el encuentro contigo. Te he llamado varias veces y no me has respondido las llamadas. Zacarías, desde España,
me respondió que estaba muy ocupado y de paso me hacía saber que uno de los subsecretarios de esa misma cartera estaba pidiendo también una reunión y había pedido a su secretaria que le consiguiera esa cita como fuera posible. Además de ellos, también una asociación de geólogos dominicanos le estaba invitando a un encuentro, aparte de que muchas otras personas le estaban enviando correos con invitaciones a tertulias o a dictar cursos y conferencias. El 24 de diciembre del 2008, el señor Alberto Rodríguez le envió este mensaje a Zacarías Nieto: felicitaciones por sus interesantes artículos, sus lecciones de geografía. Enfatizo lo de lecciones porque en su reciente entrega sobre la orografía dominicana, usted como que expresa pesar por el riesgo de convertir este artículo en una lección elemental, y de hecho en su loable modestia termina el mismo pidiendo perdón por esta corta lección. Quiero decirle que desde mi punto de vista en nuestro país hay una fuerte debilidad en materia de geografía en todas sus manifestaciones: política, física, orográfica, hidrográfica. Muchos dominicanos saben más de Nueva York y de España que de Dajabón y Pedernales, y que conste que no estoy hablando de iletrados. Se podría arguir que este no sería el caso de los lectores de clave. Bueno, eso habría que verlo, pues resulta que a raíz de la reciente desaparición de la avioneta que se dirigía al archipiélago de las Islas Turcas y Caicos, específicamente a su capital Providenciales, no Providencia ni o provincia, como decían muchos por la radio y la televisión, daba pena ver y oír el desconocimiento elemental de la geografía caribeña que acusaban muchos de los que se referían al tema. De hecho, tampoco se sabía que las islas eran un protectorado de Inglaterra. Por tanto, creo que sus lecciones elementales de geografía constituyen un gran aporte a este tema tan necesario para todos los ciudadanos. Gracias por sus contribuciones. Para concluir, no puedo dejar de mencionar que fue tanto el interés de las autoridades por encontrarse con Zacarías Nieto que el propio secretario de Estado de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, entonces, a inicios de junio del año 2009, se presentó a mi despacho para conversar asuntos de interés conmigo. Toda la conversación que tuve con él giró en torno a Zacarías Nieto, a quien él deseaba conocer, con quien él deseaba hablar. Recuerdo haberle escrito un mensaje al autor de Geográfica preguntándole: ¿cómo hacemos? El secretario de Medio Ambiente sigue desesperado, tratando de hablarte, Zacarías. Mi problema era que Zacarías evadía responderme ese tipo de preguntas. En junio yo le había enviado un correo con este mensaje que copio textualmente: ¿no quieres desayunar con el secretario de Medio Ambiente? Tampoco recibí respuesta. Y yo insistía con los mensajes, pero no fue posible que el secretario de Medio Ambiente, ni el subsecretario, ni ningún funcionario de esa época conociera a Zacarías Nieto, porque ya Zacarías Nieto, Fran Moya Pons, había ocupado la posición de ministro de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el periodo 2000-2004, precisamente cuando fue creada esa secretaría, y era el más prestigioso de los historiadores dominicanos, y aquí dejo constancia de ello para que la historia también lo registre. Para mí fue esta una emocionante experiencia periodística y una demostración de que el conocimiento puede ser transmitido por las vías más insospechadas. Fue también una demostración de que los medios de comunicación tienen aún mucho por descubrir, que Zacarías Nieto fue un excelente articulista que con mucha rapidez cobró fama y era buscado por la profundidad, por la calidad y por el impacto de sus artículos. Y para terminar, solo deseo anotar lo siguiente. Cuando me encontraba personalmente con Fran Moya Pons y conversábamos, era frecuente que le dijera: ayer recibí un correo para Zacarías Nieto y él todavía no me ha respondido. Fran,
a veces me respondía: mira qué raro, hace días que no sé de él. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Fausto Rosario Adames. La verdad que nos ha enriquecido con los comentarios de Zacarías Nieto. Hemos aprendido mucho esta noche. Gracias. Bueno, ha llegado el momento de escuchar el autor de la obra, Geografía Histórica Dominicana, obra que se suma a la dilatada trayectoria de investigaciones y publicaciones. El doctor Frank Moya Pons no necesita una presentación, no necesita la lectura de un relatorio de méritos, porque como sabemos y como dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. Vamos a conocer su nuevo aporte a la historiografía dominicana. Doctor Frank Moya Pons. Señoras, señores, queridos amigos, queridísimos amigos y distinguidos colegas académicos, algunas de las cosas que ha dicho Fausto yo creo que ustedes las van a escuchar repetidas de otra manera. Pero quiero comenzar diciéndoles que este libro debió tener otro título, y por poco tiene otro título. Además, todos sus capítulos, menos 7, son 83 capítulos, pero menos 7 de ellos, como ustedes ya han escuchado, fueron escritos originalmente para la revista semanal Clave y publicados entre el año 2008 y el 2010 en una página titulada Geográfica, con PH, cuyo autor decía llamarse Zacarías Nieto. Por mucho tiempo, pensé llamarlo La Geográfica de Zacarías Nieto, agregándole el siguiente subtítulo: Lecciones sencillas escritas para gozo y educación de los amantes de la naturaleza. Un título un poco siglo XVIII. Pero convincentes razones editoriales, más el consejo de varios amigos, José Checheco, Juan Daniel Balcácer, Margarita Marmolejo, que está allá atrás, me hicieron desistir de ese título para reducirlo al actual, Geografía Histórica Dominicana, porque efectivamente es del cambio geográfico y los cambios del territorio que trata el texto. Y lo digo, la explicación es simple. Casi todos los ensayos aquí contenidos describen procesos de cambio y transformaciones en el territorio dominicano. Unos son de ocurrencia reciente, pero muchos provienen de siglos anteriores y son procesos acumulativos que se han hecho evidentes solo recientemente. Estos procesos esperan ser estudiados académicamente y los resultados de esos estudios deberían ser difundidos adecuadamente para que el ciudadano común entienda cómo se ha transformado el paisaje dominicano, sobre todo en los últimos 2 siglos por efectos de la acción humana. Ahora, en cuanto a la formación de este libro, yo creo que debo explicar cómo se produjo, completando lo que cuenta Fausto Rosario Adames en su graciosa y generosa presentación, que agradezco de todo corazón, Fausto. Muchas gracias. Bueno, según mi memoria, las cosas ocurrieron de esta manera. Corría el año 2008, tiempo en que yo publicaba sendas páginas semanales especializadas en temas de historia dominicana en los periódicos El Caribe y Diario Libre. Una llevaba por título En aquel tiempo y la otra Historia y Memoria. Un buen día, el director y fundador de Clave, Fausto Rosario Adames, me llamó y me invitó a publicar otra página en su excelente periódico, a lo cual me negué, aduciendo que me parecía excesivo
producir 3 páginas semanales con distintos contenidos para los medios de comunicación. Pero Fausto no aceptó mi negativa, continuó insistiendo y me instó a pensar en un tema relacionado con el medio ambiente y los recursos naturales. Me negué igualmente, pero el aguijón de su propuesta quedó clavado en mi imaginación y en pocos días terminé convenciéndome de que podía divertirme íntimamente enseñando algo de lo que he aprendido acerca de la geografía de la isla. Al fin y al cabo, me dije, yo soy medio geógrafo por vocación, no ejerzo profesionalmente este oficio, pero ya he producido varios mapas, planos y en relieve y un atlas del país. Bueno, quizás debería escribir esa página para estimular el interés en los estudios geográficos en la República Dominicana. Interés que, dicho sea de paso, que lo veo aquí, agradezco su presencia, Osiris de León ha sido uno de los principales responsables en promover en la población dominicana. Además, seguí convenciéndome. Bueno, he caminado, he volado, he nadado, he buceado por toda la isla durante mucho tiempo y quizás llegó ya el momento de compartir algo de lo que he aprendido en esas actividades con algunos lectores. Algunos, pensaba yo, no todos los que dice Fausto, que se interesen en la geografía nacional. Llamé a Fausto y le dije que aceptaba su invitación, pero con 2 condiciones. ¿Cuáles?, me preguntó. Que me permitas firmar con un seudónimo, Zacarías Nieto, para que la gente no se sienta abrumada o abusada por 3 páginas con mi firma en los periódicos, y que el tema general no sea medio ambiente y recursos naturales, que sea la geografía. Trato hecho, respondió Fausto, y así comencé esta nueva aventura editorial que para mí constituyó una fuente de continuo placer intelectual, hasta el día en que Clave lamentablemente dejó de publicarse en agosto del año 2010. Clave acostumbraba entonces a poner la dirección electrónica de sus colaboradores al final de cada artículo, de manera que los lectores podían comunicarse con los autores para ampliar, debatir o rechazar sus afirmaciones. Me complacía muchísimo recibir las cartas que mencionaba Fausto de personas interesadas en la geografía y en la ecología de la isla, quienes me preguntaban detalles adicionales a los que contenían los artículos. Zacarías Nieto, ya Fausto se los dijo a ustedes, contestaba todas las cartas con gran cortesía, respondiendo siempre académicamente a las preguntas o comentarios de sus lectores. En algunos casos, recibía invitaciones para disertar ante grupos de especialistas, expertos académicos, congresos y hasta ministerios gubernamentales. A veces le pedían entrevistas, las cuales Zacarías Nieto declinaba, aduciendo mucho trabajo o viajes por el interior del país o por el extranjero. Todo cierto, en ningún momento hubo una excusa que no fuera cierta. En ocasiones, de muchas de esas cartas y de sus respuestas, yo les pasaba las copias a Fausto Rosario Adames para mantenerlo informado de las reacciones que generaban los artículos. Él me pasaba también las suyas a mí, o algunas. En ocasiones, algunos amigos me hablaban de ese personaje que llevaba por nombre Zacarías Nieto, a quien muchos de ellos querían conocer. Me preguntaban si yo lo conocía y yo les decía que sí, pero que era una persona muy retraída y poco inclinada a dejarse ver. Entonces, a Fausto Rosario, ya ustedes escucharon su versión, también le hacían preguntas acerca del geógrafo de su semanario. Como periodista cuyo oficio y pasión es recoger y transmitir información, yo creo que a Fausto debió costarle mucho trabajo guardar el secreto de nuestra complicidad editorial. Lo felicito por su esfuerzo y agradezco su discreción. Que yo sepa, nadie más supo la verdadera identidad de Zacarías Nieto hasta muchos años después de la desaparición de Clave, cuando decidí publicar esos materiales en forma de libro. Entonces, les revelé el secreto a 3 amigos, a José Checheco, a Margarita Marmolejos
y a Juan Daniel Balcácer, quienes habían mostrado un continuo interés en publicar esos textos en un libro desde cuando salían en clave. A José Checheco y a Margarita Marmolejo les agradezco de corazón haberse tomado la molestia de leerlos por segunda y tercera vez para capturar gazapos, eliminar repeticiones y sobre todo para ayudarme a organizarlos en la forma en que hoy aparecen publicados. El continuo estímulo y los consejos de estos tres amigos han sido muy valiosos y puedo decir que sin ellos este libro probablemente no se habría editado. Queda desde luego sobreentendido que ellos no son responsables de los errores que pueda contener esta obra y que mía es solamente esa responsabilidad. Así que muchas gracias por venir a acompañarnos esta noche. Muchas gracias. La sorpresa y el misterio quedó develado. Zacarías Nieto. Bueno, hemos llegado a la parte final de este acto. Agradecemos la presencia de todos ustedes y vamos a compartir, a celebrar un momento especial esta noche de la presentación de la obra Geografía Histórica Dominicana. Afuera vamos a degustar un brindis, cortesía de la Academia Dominicana de la Historia. Muchas gracias y buenas noches.